París siempre ha sido la ciudad del amor, pero para Clara, se convirtió en el escenario de un deseo prohibido. Un encuentro inesperado en un tren encendió algo que ni la distancia ni la razón pudieron apagar. Antes de comenzar la historia, por favor suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Así podremos seguir compartiendo contigo historias que emocionan, intrigan y dejan huella en el corazón. Clara Moreau llevaba años lejos de París, construyendo su vida en Lisboa. No esperaba que el regreso a casa, por una simple reunión familiar, removiera emociones que creía enterradas. Sophie, su hermana mayor, había encontrado al hombre de su vida. Así lo describía en llamadas y mensajes, aunque nunca daba demasiados detalles. Clara imaginaba a alguien correcto, quizá un poco aburrido. El viaje en tren desde Lisboa fue largo, pero Clara lo disfrutaba. Entre libros y paisajes, el tiempo parecía volar, hasta que un hombre ocupó el asiento junto a ella. Émile Durand, elegante y sereno, tenía esa mirada que invitaba a conversar. Entre sonrisas y comentarios triviales, pronto descubrieron afinidades que les hicieron olvidar la noción del tiempo. No hubo intercambio de teléfonos ni redes. Solo un adiós cargado de algo indefinible, como si ambos supieran que esa conexión, aunque breve, quedaría tatuada en la memoria. Clara llegó a casa con el corazón extraño, como si hubiese vivido un sueño fugaz. Lo dejó pasar, concentrándose en reencontrar a sus padres y en los preparativos de la cena familiar. Los días previos estuvieron llenos de nostalgia. Paseos por las calles empedradas, cafés en terrazas antiguas. París tenía ese poder de mezclar pasado y presente en un mismo instante. Sophie estaba radiante. Hablaba del gran momento en que presentaría a su prometido a la familia. Clara sonreía, feliz por ella, sin imaginar que el destino ya había trazado una trampa. La noche del encuentro, la mesa estaba impecable. Copas brillantes, velas encendidas y el aroma de un guiso casero flotando en el aire. Clara esperaba con curiosidad al misterioso invitado. Cuando la puerta se abrió y Émile apareció, Clara sintió que el mundo se detenía. Él también la reconoció. En ese instante, la historia comenzó, y nada volvería a ser igual. El tren avanzaba lentamente entre campos verdes y pueblos diminutos, mientras Clara apoyaba la cabeza contra la ventana contemplando el paisaje. Sentía una mezcla de nostalgia y ansiedad que la atrapaba sin avisar. París no era solo un destino, era un regreso a recuerdos que creía olvidados. Cada estación que pasaba la acercaba más a un pasado que estaba listo para sorprenderla. 5 años habían transcurrido desde su última visita a la ciudad. Lisboa había sido su refugio, un lugar para recomenzar y construir una rutina lejos de la presión familiar. Sin embargo, la llamada de Sophie, emocionada, le pedía conocer a su prometido. Esa simple invitación encendió una chispa en Clara que no podía ignorar ni contener. La maleta que llevaba estaba ligera en peso, pero pesada en emociones contenidas. Entre vestidos cuidadosamente elegidos y libros favoritos, también transportaba recuerdos que preferiría olvidar. Al caminar por el andén, el aire frío de marzo rozaba su piel. París parecía recibirla con su aroma característico a pan recién horneado y lluvia sobre piedra antigua. Subió al tren con un suspiro profundo y buscó su asiento junto a la ventana. Afuera, abrazos y despedidas se mezclaban con el sonido del silbato que anunciaba la partida. Clara abrió un libro, intentando concentrarse, pero su corazón latía de manera irregular. Tenía la sensación de que algo inesperado estaba por suceder y no podría escapar de ello. Entonces apareció un hombre alto, de hombros anchos y porte seguro, deteniéndose frente a ella. «Creo que es mi asiento», dijo en un francés suave, con una sonrisa que parecía iluminar el vagón. Clara levantó la vista y sintió un escalofrío inesperado. Un aroma sutil a madera y especias lo acompañaba, envolviéndola con una sensación extraña pero cautivadora. Se presentó como Émile Durand, y su voz tenía un ritmo que invitaba a escuchar sin interrupciones. Comenzaron hablando de trivialidades, el clima, el retraso del tren y sus respectivas ciudades de origen.
Rápidamente, la conversación se volvió más personal, revelando intereses y pasiones compartidas. Clara se sorprendió de lo fácil que era abrirse ante un desconocido. Los silencios que surgían entre ellos no incomodaban. Al contrario, eran cómplices y llenos de significado. Emil la observaba atentamente, como si intentara memorizar cada gesto, y ella hacía lo mismo sin notarlo. Cada estación que pasaba parecía acelerar y al mismo tiempo detener el tiempo. Clara deseaba que aquel instante se prolongara eternamente, consciente de la intensidad de su conexión. El altavoz anunció la llegada a París, mezclando la magia del momento con un toque de melancolía. Ambos recogieron sus cosas, intercambiando sonrisas tímidas y frases que parecían más despedidas que palabras. En el pasillo, sus miradas se encontraron una última vez antes de separarse. Ninguno pidió intercambiar números, como si ambos temieran romper la chispa de aquel primer encuentro. Clara bajó al andén con el corazón latiendo con fuerza y los pensamientos revoloteando sin control. Observó cómo Emil se alejaba sin mirar atrás y una punzada inesperada la atravesó. Quiso llamarlo, inventar una excusa para prolongar el momento, pero se contuvo. París la recibió con un cielo gris y el aroma a lluvia reciente, recordándole que estaba viva y en su ciudad natal. Al llegar a la casa de sus padres, fue recibida con abrazos cálidos y risas familiares que la reconfortaron. Sofía aún no estaba, pero había dejado un mensaje avisando que presentaría a su prometido el fin de semana. Clara sintió curiosidad y un extraño nerviosismo, sin imaginar que ya lo conocía. Esa noche, repasó mentalmente cada palabra de Emil y se preguntó qué secretos traería el destino. Clara no podía dejar de pensar en Emil mientras desempacaba en su antigua habitación. Cada detalle de su rostro y la suavidad de su voz se repetían en su mente como un eco persistente. Se preguntaba si algún día volvería a verlo. La conexión que habían compartido parecía imposible de ignorar y demasiado intensa para ser casual. Al día siguiente, decidió recorrer las calles cercanas para despejar la mente. París estaba viva, con cafés llenos y el aroma a pan recién horneado flotando en el aire. Cada paso la acercaba a recuerdos que creía olvidados. La ciudad parecía conspirar para mantener viva la emoción del encuentro. Mientras caminaba por una pequeña plaza, escuchó una voz familiar que la hizo detenerse. Giró, y allí estaba Emile, apoyado contra un muro, leyendo un periódico. Su corazón dio un vuelco, y por un instante, el mundo desapareció alrededor. El encuentro parecía tan casual como imposible al mismo tiempo. Emil levantó la vista y sonrió con esa calidez que Clara recordaba perfectamente. No hizo falta saludos largos ni presentaciones. Todo se entendió en la mirada. La complicidad del tren parecía resurgir en ese instante. Ambos sabían que lo que sentían iba más allá de un simple encuentro fortuito. Se sentaron en un café cercano y comenzaron a hablar de manera natural, como si se conocieran de toda la vida. Las palabras fluyeron con facilidad, mezclando risas con confidencias. Clara se sorprendía de la intimidad que surgía en cada frase. Cada gesto y cada mirada fortalecían una conexión que se volvía más peligrosa y excitante. Hablaron de sus sueños, de viajes pasados y planes futuros. Emil compartió detalles de su vida y de su trabajo, mientras Clara se dejaba llevar por la conversación. Era como si el tren hubiera sido un preámbulo para ese momento. Todo lo que había sentido días antes se intensificaba ahora, imposible de ignorar. Los silencios entre ellos no eran incómodos, sino llenos de tensión y significado. Cada pausa, cada sonrisa contenida, aumentaba el magnetismo entre ambos. Clara sentía que cualquier palabra o gesto podía cambiarlo todo. La realidad y el deseo se mezclaban de manera irresistible y peligrosa. El tiempo pasó volando y pronto Emil tuvo que marcharse. Se levantaron del café con una mezcla de alegría y frustración. Ninguno quería romper el hechizo, pero la vida diaria los llamaba a sus responsabilidades. La despedida fue breve, pero cargada de promesas silenciosas. Clara regresó a casa con el corazón acelerado, repasando cada instante de la tarde. La sensación de peligro y excitación la mantenía alerta. Sabía que este encuentro cambiaría su verano, y tal vez su vida para siempre.
París había vuelto a convertirse en un escenario donde nada sería igual. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde su ventana, Clara se preguntó cómo enfrentaría la próxima semana. La cena familiar se acercaba, y el hecho de que Emil fuera el prometido de Sophie aún no lo sabía. Su corazón oscilaba entre la emoción y el miedo. La historia que había comenzado en el tren estaba a punto de complicarse. La tarde de la cena familiar llegó más rápido de lo que Clara esperaba. La casa estaba impecable, con velas encendidas y un aroma a guiso que llenaba cada rincón. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba su reflejo en el espejo. Sabía que Emil estaría allí y que la tensión sería palpable desde el primer instante. Cuando Emil entró por la puerta, Clara sintió que el mundo se detenía un instante. Sus ojos se encontraron y un escalofrío recorrió su espalda. Él también la reconoció, y la sonrisa que le dedicó era cálida, cargada de significados ocultos. Ninguno necesitaba palabras. La conexión seguía intacta, más intensa que antes. Sophie, ajena a la historia entre ambos, los presentó con entusiasmo y orgullo. Clara sonrió, tratando de mantener la compostura mientras su mente no dejaba de reproducir cada gesto de Emil. El ambiente se llenó de conversaciones y risas, pero para Clara, todo giraba alrededor de esa mirada que la desarmaba. Cada gesto parecía tener doble intención, y eso la confundía y emocionaba a la vez. Emil se mostró amable y caballeroso con todos los presentes, pero sus ojos buscaban a Clara constantemente. Cada roce accidental de manos o inclinación hacia ella hacía que el pulso de ambos se acelerara. Clara intentaba concentrarse en la conversación con sus padres, pero cada palabra de Emil parecía hablar directamente a su corazón. La tensión crecía, imposible de ignorar. La cena avanzaba entre platos deliciosos y brindis improvisados. Clara notaba cómo Emil parecía anticiparse a sus movimientos, a sus risas y hasta a sus silencios. Cada mirada prolongada era un recordatorio de la conexión que habían compartido antes. Ninguno de los dos podía negar la electricidad que recorría el aire. En un momento, Emil se inclinó ligeramente hacia ella para susurrarle algo que solo ella podía escuchar. Clara sintió un calor recorrer todo su cuerpo y una mezcla de miedo y deseo. Era un gesto pequeño, casi imperceptible para los demás, pero cargado de significado. La complicidad entre ambos crecía sin necesidad de palabras, desafiando cualquier límite imaginable. Sophie, feliz y despreocupada, seguía hablando de sus planes de boda, sin notar la tensión que Clara y Emil compartían. Cada comentario de su hermana provocaba un breve intercambio de miradas cómplices entre los dos. La realidad y el deseo se mezclaban en un juego peligroso, donde una sola palabra podía cambiarlo todo. Clara sentía que no podía escapar de aquel magnetismo. Cuando la sobremesa llegó, los invitados comenzaron a retirarse lentamente. Clara y Emil se encontraron a solas por un instante en la cocina. Sus manos se rozaron accidentalmente mientras retiraban platos, y ambos sonrieron, conscientes de lo que ese contacto significaba. La electricidad entre ellos era palpable, y el mundo exterior parecía desvanecerse por completo. Antes de que Sophie regresara, Emil le dedicó una última mirada que Clara jamás olvidaría. Sus ojos decían lo que ningún comentario podía expresar: deseo, tensión y una advertencia silenciosa. Clara comprendió que aquel encuentro cambiaría todo, y que la historia que había empezado en el tren apenas comenzaba a desarrollarse. El juego apenas se iniciaba. Esa noche, en su habitación, Clara repasó cada instante de la cena con una mezcla de emoción y culpa. Sabía que lo que sentía por Emil era prohibido, pero imposible de ignorar. París, con sus luces y aromas, parecía cómplice de aquel romance secreto que apenas comenzaba a tomar forma. La ciudad la envolvía, prometiéndole sorpresas y complicaciones que no podía prever. Los días siguientes, Clara se encontró atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Recordaba cada instante junto a Emil, mientras su mente intentaba racionalizar lo imposible. La culpa por sentir atracción hacia el prometido de su hermana la perseguía constantemente. Cada encuentro casual
la hacía sentir más confundida y deseosa. Emil, por su parte, parecía buscarla en cada rincón de la ciudad. Sus mensajes, llamadas y encuentros fortuitos aumentaban la tensión entre ellos. Cada interacción era un recordatorio de que no podían negar lo que sentían. Clara sentía que su corazón y su razón estaban en guerra constante, sin solución aparente. Durante un paseo por el Sena, sus manos se rozaron accidentalmente mientras caminaban juntos. El contacto hizo que ambos se estremecieran y el silencio entre ellos se llenara de palabras no dichas. París, con sus luces y reflejos en el río, parecía testigo de su atracción prohibida. Cada mirada intensificaba la confusión que sentían por su situación. Clara intentaba enfocarse en su familia y en sus obligaciones, pero cada pensamiento volvía a Emil. La mezcla de deseo y culpa la desgarraba internamente. Sentía que estaba jugando con fuego, pero no podía apartarse. Cada momento juntos era un recordatorio de que el corazón no se controla con razones. Emil, consciente de la tensión, se acercaba con cuidado pero sin ceder a la distancia. Sus miradas prolongadas y sonrisas cómplices provocaban una reacción inmediata en Clara. La atracción entre ellos se volvía cada vez más intensa e imposible de ignorar. Ambos sabían que cada encuentro los acercaba a un límite peligroso. Un almuerzo familiar accidental se convirtió en otra prueba de su resistencia. La presencia de Sophie y otros familiares los obligaba a mantener la compostura. Sin embargo, sus gestos y miradas cargadas de significado no podían ocultarse. Cada instante juntos era un reto emocional que aumentaba la tensión de manera irresistible. Clara empezó a cuestionar sus propios sentimientos y sus límites morales. La confusión y la excitación se mezclaban de forma peligrosa. París parecía un escenario diseñado para probarlos. Cada calle, cada café y cada esquina evocaba recuerdos del tren y la cena. Emil se mostraba cada vez más cercano, consciente de la atracción, pero siempre respetuoso con la situación. Clara sentía que la línea entre deseo y lealtad se desdibujaba rápidamente. La tensión crecía con cada instante compartido. Ambos sabían que estaban jugando un juego arriesgado y emocionante. Un encuentro inesperado en un parque vacío los dejó frente a frente, sin nadie alrededor. Sus palabras eran pocas, pero cada gesto hablaba por sí mismo. Clara y Emil sentían que la distancia emocional se acortaba peligrosamente. El magnetismo entre ellos era imposible de ignorar, y París parecía aplaudir su conexión prohibida. Esa noche, Clara se recostó en su cama, respirando profundamente mientras repasaba los acontecimientos recientes. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar y que la historia con Emil apenas empezaba. La confusión del corazón no daba tregua, y París brillaba como cómplice silenciosa de un romance imposible. Las noches parisinas tenían un encanto que parecía cómplice de sus secretos. Clara caminaba por calles iluminadas, pensando en Emil y en la intensidad de cada encuentro. Cada rincón de la ciudad evocaba memorias del tren y de la cena familiar. La mezcla de deseo y culpa la envolvía, impidiendo que su mente descansara. París parecía observarla, como guardián de un romance prohibido que apenas comenzaba. Emil aparecía de manera inesperada, siempre con una sonrisa que desarmaba cualquier resistencia. Sus conversaciones eran breves, pero llenas de significados ocultos. Cada gesto, cada mirada prolongada, aumentaba la tensión entre ellos. Clara sentía cómo el magnetismo crecía con cada instante compartido. No podían negar lo que sentían, aunque el riesgo era evidente. Una tarde, se encontraron en un pequeño café escondido entre callejuelas empedradas. Sus manos se rozaron accidentalmente mientras pedían un café, provocando un escalofrío compartido. Los murmullos del lugar no importaban. Solo existían ellos dos en ese instante. Cada palabra intercambiada llevaba implícita una confesión secreta. La complicidad crecía y el peligro se volvía más real. Clara trataba de mantener la compostura, recordando que Emil era el prometido de su hermana. Sin embargo, cada sonrisa y cada comentario provocaban un conflicto interno que no podía controlar. La atracción se volvía casi tangible, un imán imposible de resistir.
París los rodeaba con su luz cálida y la promesa de momentos que no deberían existir. Sus corazones latían al unísono, ignorando la moral y la razón. En la penumbra de la tarde, Emil se acercó y susurró algo que hizo que Clara contuviera la respiración. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, mezclando miedo, deseo y anticipación. Sabían que cualquier paso en falso podría arruinarlo todo, pero la pasión era demasiado intensa para ignorarla. Cada secreto compartido los acercaba aún más. La ciudad parecía guardar silencio, cómplice de su conexión peligrosa. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros casuales que parecían planeados por el destino. Clara y Emil encontraban excusas para verse, cada vez con más frecuencia. Sus miradas prolongadas y gestos discretos eran un lenguaje secreto. La tensión entre ellos crecía, mezclando deseo, culpa y emoción. París se convertía en un escenario perfecto para un romance imposible. Una noche, mientras caminaban cerca del Sena, la luna reflejaba la intensidad de sus emociones. Sus manos se rozaron nuevamente. Y esta vez, ningún intento de ignorar el contacto funcionó. El silencio que los rodeaba estaba cargado de significados y promesas no dichas. Cada palabra que no pronunciaban hablaba más fuerte que cualquier frase. La ciudad se volvía testigo silenciosa de su deseo prohibido. Clara sentía que el límite entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba con cada encuentro. Cada mirada, cada roce, intensificaba la atracción y el riesgo. París parecía conspirar para mantenerlos juntos, mientras la culpa y la emoción se mezclaban en su interior. Emil, consciente del peligro, avanzaba con cuidado pero sin retroceder. Ambos sabían que estaban jugando con fuego, pero no podían detenerse. El secreto entre sombras los unía más que cualquier palabra. Cada instante juntos era un pacto silencioso, una prueba de su fuerza emocional. Las calles, los cafés y los rincones escondidos se convirtieron en cómplices de su atracción. Clara comprendía que el riesgo aumentaba con cada encuentro, pero la conexión era irresistible. París brillaba como escenario de un romance que nadie debía conocer. Esa noche, Clara se recostó en su cama repasando los eventos recientes. Su mente estaba llena de imágenes de Emil, de risas, de miradas y susurros. Sabía que la historia apenas empezaba y que lo más complicado estaba por venir. La atracción y la culpa formaban un nudo imposible de desatar. París seguía siendo testigo silenciosa de un amor que desafiaba toda lógica. El amanecer en París traía consigo una mezcla de luz y ansiedad. Clara se preparaba para un día donde cada momento podría cruzar límites. Los recuerdos de la noche anterior con Emil no la dejaban en paz. Cada gesto y cada palabra intercambiada permanecían vivos en su mente. Sabía que debía mantener la calma, pero la tentación era incontrolable. Emil apareció inesperadamente en su camino, con esa sonrisa que desarmaba cualquier resistencia. Sus ojos brillaban con complicidad y un deseo contenido que se hacía evidente. Clara intentó mantenerse firme, pero la química entre ambos era demasiado intensa. Cada conversación breve llevaba implícito un significado secreto. La tensión se volvía palpable, cargada de promesas y peligro. Durante el paseo por un mercado antiguo, sus manos se rozaron nuevamente. La electricidad del contacto recorrió todo su cuerpo, dejando claro lo inevitable de su atracción. Clara sentía un conflicto interno entre lo prohibido y lo irresistible. Cada mirada prolongada y sonrisa cómplice aumentaba la intensidad del momento. París los envolvía, como cómplice silenciosa de su deseo. Emil se acercó y le susurró algo al oído, que hizo que Clara contuviera la respiración. Un escalofrío recorrió su espalda mientras su corazón latía acelerado. Sabían que cualquier movimiento podía cambiarlo todo, pero la pasión era imposible de frenar. Cada secreto compartido fortalecía la conexión entre ambos. La ciudad parecía detenerse para observarlos. Las reuniones familiares se volvieron desafíos emocionales, donde cada gesto debía ser medido. Clara y Emil compartían miradas cargadas de significado sin que nadie se percatara. La tensión crecía con cada instante, mezclando culpa y deseo. Cada encuentro secreto los acercaba más a un punto de no retorno.
París parecía aprobar silenciosamente su juego prohibido. Un almuerzo casual en un café escondido los dejó solos por unos minutos. Sus manos se rozaron accidentalmente mientras servían la mesa, y ambos sonrieron con complicidad. La atracción era innegable y peligrosa, pero imposible de ignorar. Cada instante juntos era un recordatorio del fuego que consumía sus corazones. París brillaba como escenario de un romance prohibido y emocionante. Clara intentaba racionalizar lo que sentía por Émile, recordando los límites morales. Sin embargo, cada gesto, cada palabra, hacía que el control fuera imposible. La confusión emocional la envolvía completamente. Cada encuentro era un desafío a la razón y a la lealtad familiar. París parecía amplificar la intensidad de sus emociones prohibidas. Émile, consciente de la tensión y el peligro, avanzaba con cuidado pero sin retroceder. Sus miradas prolongadas y sonrisas contenidas aumentaban la intensidad de la atracción. Clara sentía que cada contacto la arrastraba más hacia él. La mezcla de deseo y culpa se volvía casi insoportable. Cada instante juntos era un riesgo que ambos aceptaban conscientemente. Una tarde, mientras paseaban por el Sena, sus manos se encontraron deliberadamente. La electricidad del contacto fue imposible de ignorar. Sus corazones latían con fuerza, conscientes de lo prohibido. Cada palabra que no pronunciaban hablaba más fuerte que cualquier confesión. París parecía ser el único testigo de su romance secreto y apasionado. Esa noche, Clara se recostó pensando en cada momento vivido con Émile. Sabía que lo más complicado estaba por venir y que el corazón no perdonaría la tentación. La ciudad brillaba a su alrededor, reflejando la intensidad de su relación prohibida. Cada suspiro y recuerdo reforzaban el fuego que los consumía. París seguía siendo cómplice silenciosa de un amor imposible de ignorar. Clara caminaba por las calles iluminadas de París, con el corazón latiendo acelerado. La noche estaba fresca, y el aroma a pan recién horneado llenaba el aire. Cada paso la acercaba a Émile, y a la vez aumentaba su ansiedad. Sabía que algo importante estaba a punto de revelarse. La tensión en su pecho era casi insoportable. Émile la esperaba en un pequeño café escondido entre callejuelas. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y cautela. Clara se sentó frente a él, intentando mantener la calma, pero era imposible. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de significado oculto. Sabían que la conversación cambiaría todo entre ellos. Clara, hay algo que necesito decirte, comenzó Émile, con un tono serio y profundo. Ella contuvo la respiración, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cada instante se prolongaba mientras él buscaba las palabras correctas. La ciudad afuera parecía desaparecer, dejando solo el momento entre ellos. Clara supo que su vida estaba a punto de girar inesperadamente. Émile confesó detalles de su pasado que jamás había compartido con Sophie ni con nadie. Su historia era compleja, llena de secretos y decisiones difíciles. Clara escuchaba atentamente, con los ojos fijos en él, sin poder apartarse. Cada revelación intensificaba la conexión prohibida entre ellos. La complicidad crecía mientras su corazón se debatía entre deseo y cautela. La conversación se volvió más íntima, revelando emociones y vulnerabilidades profundas. Clara sintió una mezcla de tristeza, admiración y fascinación por Émile. Cada gesto, cada mirada, reforzaba la intensidad de su vínculo secreto. París parecía conspirar para mantenerlos juntos en ese instante. Ninguno de los dos podía ignorar la electricidad que los rodeaba. Cuando la noche avanzaba, ambos se acercaron más físicamente, sin cruzar aún la línea definitiva. La tensión era palpable, y cada roce accidental provocaba escalofríos compartidos. Sus corazones latían al unísono, conscientes del peligro de su atracción. Cada palabra no dicha tenía más peso que cualquier confesión. Clara sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerse. Las luces de la ciudad brillaban como testigos silenciosos de su encuentro. Émile tomó suavemente su mano, y Clara respondió sin vacilar. El momento era frágil y precioso.
un equilibrio entre deseo y cautela. Cada gesto fortalecía el vínculo prohibido que los unía. París los envolvía, cómplice de su secreto intenso y emocionante. Clara comprendió que la revelación no solo era un secreto compartido, sino una puerta hacia un futuro incierto. La tensión emocional y la pasión contenida se mezclaban de manera irresistible. Emile parecía comprender cada pensamiento que cruzaba su mente. Cada instante juntos reforzaba la conexión imposible que ambos sentían. Ninguno quería retroceder, aunque el riesgo era evidente. Antes de separarse, Emile prometió que nada cambiaría la intensidad de lo que compartían. Clara sintió un alivio temporal, pero también un aumento de la ansiedad. Sabía que cada encuentro los acercaba a un límite que pronto tendría consecuencias. La ciudad, iluminada y silenciosa, parecía proteger su secreto. París seguía siendo el escenario perfecto para su romance prohibido. Esa noche, Clara se recostó recordando cada palabra y cada mirada de Emile. Su mente estaba llena de preguntas, emociones y deseos que no podía controlar. Sabía que el futuro traería decisiones difíciles y conflictos inevitables. El corazón y la razón estaban en guerra, y París era cómplice silenciosa de esa batalla interna. Cada momento juntos había cambiado todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Clara. Cada encuentro con Emile la llenaba de alegría y al mismo tiempo, de culpa. Sabía que la atracción que sentía era prohibida, pero innegable. Su corazón se debatía entre la lealtad a su hermana y el deseo que crecía con cada instante. París parecía intensificar la tensión en cada esquina y café. Emile no podía ignorar lo que sentía y buscaba momentos para acercarse discretamente. Sus gestos, sus sonrisas y su cercanía aumentaban la intensidad entre ambos. Clara intentaba mantenerse racional, pero cada roce accidental le recordaba lo imposible de su situación. Cada encuentro era un desafío a la moral y a la paciencia. La pasión crecía sin control. Durante una caminata por Montmartre, la tensión se volvió casi insoportable. Sus manos se rozaron accidentalmente y sus miradas se encontraron con fuerza. Clara sintió un escalofrío que recorría todo su cuerpo, mezclando deseo y miedo. Cada palabra no dicha llevaba implícita una promesa de complicidad secreta. París se convertía en un testigo silencioso de su atracción prohibida. La familia, ajena a la tensión, planeaba actividades y reuniones. Clara se esforzaba por mantener la apariencia de normalidad, pero cada gesto de Emile la desarmaba. La batalla entre el corazón y la razón se intensificaba con cada instante. Sabía que las decisiones que tomara podrían cambiarlo todo. La ciudad parecía observarlos, amplificando la intensidad de cada momento. Emile, consciente de la complejidad de la situación, se acercaba con cuidado pero sin retroceder. Sus gestos eran medidos, sus palabras cargadas de doble sentido. Clara sentía que cada contacto la arrastraba más hacia él. La confusión emocional se mezclaba con la excitación de lo prohibido. París, con sus luces y calles románticas, parecía favorecer su secreto. Un almuerzo en un pequeño bistró se convirtió en un juego de miradas y silencios cargados de significado. Cada roce de manos, cada sonrisa contenida, aumentaba la tensión entre ambos. Clara se debatía entre acercarse y retroceder, atrapada en un conflicto interno intenso. La atracción prohibida crecía con cada instante compartido. La ciudad era testigo silencioso de su dilema emocional. Esa tarde, Emile le confesó que sentía lo mismo y que no podía negar su atracción. Clara escuchaba con el corazón latiendo fuerte y la mente en conflicto. Cada palabra reforzaba la intensidad de su vínculo secreto. París parecía detenerse mientras ambos compartían un instante que cambiaría sus vidas. La tensión alcanzaba un punto crítico e irresistible. Clara comprendió que debía tomar decisiones difíciles sobre su futuro y su relación con Emile. La culpa y el deseo se mezclaban, creando un torbellino de emociones que no podía controlar. Cada encuentro los acercaba más a un límite peligroso. La ciudad parecía observarlos, testigo silencioso de un romance prohibido que crecía sin frenos.
Ninguno podía negar lo que sentían. El conflicto interior de Clara se intensificaba con cada mirada y gesto compartido. París, con su luz y su encanto, parecía amplificar la pasión y la culpa simultáneamente. Cada instante juntos era un recordatorio de la intensidad de su atracción prohibida. La tensión emocional era tan fuerte que sentían que podrían perder el control en cualquier momento. La ciudad los envolvía, cómplice de su secreto. Esa noche, Clara reflexionó sobre lo que había ocurrido y lo que estaba por venir. Sabía que las decisiones que tomara afectarían no solo su corazón, sino también su relación con su hermana. La mezcla de deseo, culpa y emoción se volvía casi insoportable. Cada encuentro con Émile la hacía más consciente de la magnitud de su atracción. París seguía siendo testigo silencioso de su historia prohibida. El aire de París estaba cargado de magia y deseo aquella tarde. Clara caminaba por calles estrechas, pensando en Émile y en la tensión que se acumulaba entre ellos. Cada instante juntos la hacía más consciente de lo prohibido. La emoción y la culpa se mezclaban en su interior, generando un torbellino de sentimientos. Sabía que la tentación era demasiado fuerte para resistirla. Émile apareció con una sonrisa que desarmaba cualquier intento de autocontrol. Sus ojos reflejaban deseo y complicidad, mientras cada gesto parecía calculado para acercarse a Clara. La ciudad se volvía testigo silenciosa de su atracción prohibida. Cada roce accidental hacía que el corazón de Clara latiera con fuerza. París parecía conspirar para mantenerlos juntos. Durante un paseo junto al río, sus manos se entrelazaron sin querer. La electricidad del contacto recorrió ambos cuerpos, intensificando la tensión acumulada. Clara sentía un conflicto entre la razón y el deseo que crecía con cada segundo. Cada mirada prolongada parecía contener una promesa secreta. La pasión y la culpa se mezclaban en un juego peligroso e irresistible. Émile susurró palabras cargadas de significado que hicieron que Clara contuviera la respiración. Su voz profunda y cercana provocó un estremecimiento compartido. Cada gesto, cada palabra no pronunciada, aumentaba la intensidad del momento. París, con sus luces y reflejos en el río, parecía amplificar cada emoción. La ciudad se convertía en cómplice de un romance imposible. Los encuentros diarios se volvieron un juego de miradas, gestos y silencios cómplices. Cada roce accidental era un recordatorio del vínculo prohibido que los unía. Clara y Émile sabían que cada momento juntos los acercaba a un límite peligroso. La emoción y la tensión se entrelazaban de manera irresistible. París continuaba siendo testigo silenciosa de su pasión incontrolable. En un café escondido, se sentaron frente a frente, compartiendo una conversación cargada de significados ocultos. Cada gesto sutil revelaba emociones profundas y secretos que solo ellos entendían. La atracción prohibida se volvía más difícil de ignorar. Clara sentía que su corazón y su mente estaban en guerra constante. La ciudad, testigo de cada instante, parecía observarlos con complicidad silenciosa. Émile le tomó la mano suavemente, y Clara no la retiró. La cercanía y la tensión eran casi insoportables, mezclando deseo y miedo. Cada instante compartido reforzaba el vínculo secreto entre ambos. París, con su luz cálida y su encanto, intensificaba la pasión contenida. La ciudad se convertía en un escenario perfecto para su atracción prohibida. Clara sabía que debía mantener la compostura frente a su familia, pero cada encuentro secreto la desarmaba emocionalmente. La culpa se mezclaba con la emoción y el deseo de una manera casi irresistible. Cada gesto y mirada de Émile aumentaban la tensión entre ellos. París parecía protegerlos y al mismo tiempo desafiar sus límites. La historia que comenzó en el tren se volvía cada vez más peligrosa. Durante un paseo nocturno, Émile la tomó de la cintura con delicadeza. La cercanía provocó que ambos contuvieran la respiración, conscientes de la intensidad del momento. Cada contacto reforzaba la conexión secreta que compartían. Clara sentía que París los envolvía en un hechizo imposible de resistir. La tentación era incontrolable, y el riesgo hacía todo aún más excitante. Esa noche,
Clara se acostó con el corazón acelerado, repasando cada instante vivido. Sabía que la atracción prohibida seguía creciendo y que el próximo encuentro sería decisivo. La mezcla de emoción, culpa y deseo la mantenía despierta. París continuaba siendo cómplice silenciosa de un romance que nadie debía conocer. Su corazón estaba atrapado en un juego peligroso e irresistible. La tensión alcanzaba su punto máximo en la semana previa a la gran reunión familiar. Clara y Emile encontraban momentos para verse, cada vez más arriesgados y cargados de deseo. Cada gesto, cada mirada prolongada, era un secreto compartido que los acercaba peligrosamente. París parecía amplificar la pasión contenida en sus corazones. La ciudad era testigo silenciosa de un amor prohibido que no podía detenerse. Durante un paseo por un parque escondido, se encontraron solos y el silencio los envolvió. Sus manos se rozaron, provocando escalofríos compartidos que ninguno podía ignorar. Cada instante juntos era un recordatorio del vínculo secreto que compartían. Clara sentía la lucha entre la lealtad y la atracción más intensa de su vida. La ciudad parecía conspirar para mantenerlos juntos. Emile la miró profundamente y le confesó lo que sentía sin rodeos. Sus palabras eran sinceras y cargadas de emoción contenida durante días. Clara escuchó con el corazón latiendo desbocado y los sentidos alertas. Cada confesión aumentaba la intensidad de su relación prohibida. París, con sus luces y sombras, parecía acompañarlos en cada instante. Las reuniones familiares se volvieron un desafío constante, donde cada gesto debía ser calculado. Clara y Emile compartían miradas que nadie más entendía. Cada roce accidental y sonrisa contenida aumentaba la tensión. El juego de atracción y secreto se volvía casi insoportable. La ciudad, testigo silenciosa, reforzaba la intensidad de su pasión prohibida. Un almuerzo casual en un bistró los dejó solos por unos minutos cruciales. Sus manos se rozaron deliberadamente, aumentando la electricidad entre ellos. Cada contacto reforzaba la atracción prohibida que ambos sentían. Clara comprendió que cada instante juntos la arrastraba hacia lo inevitable. París brillaba como cómplice de su romance secreto e intenso. Emile le confesó que no podía ignorar lo que sentía y que cada momento juntos era imposible de resistir. Clara escuchaba con el corazón acelerado y la mente en conflicto. La emoción y la tensión se mezclaban de manera irresistible. Cada mirada, cada gesto, reforzaba el vínculo prohibido entre ambos. La ciudad los envolvía, guardando sus secretos silenciosamente. Durante un paseo nocturno, la atracción alcanzó un punto crítico. Sus manos se entrelazaron con firmeza, y sus miradas hablaban más que cualquier palabra. Cada roce intensificaba el deseo contenido durante días. París, con su luz cálida, parecía protegerlos y mantener su secreto intacto. La tensión emocional era casi insoportable, pero nadie podía detenerla. Clara sentía que su corazón estaba dividido entre el deber y la pasión. Cada encuentro secreto con Emile la hacía cuestionar todo lo que creía correcto. La atracción prohibida crecía sin frenos, desafiando la razón y la moral. Cada instante compartido era un recordatorio del fuego que consumía sus emociones. París seguía siendo testigo de su historia intensa y peligrosa. Emile, consciente del riesgo, avanzaba con cuidado pero sin retroceder. Cada gesto, cada mirada prolongada, aumentaba la tensión entre ellos. Clara sentía que cualquier momento podía llevarlos al límite de lo prohibido. La pasión y el deseo eran incontrolables, y la ciudad parecía amplificar cada emoción. Ninguno podía negar lo que sentían en su interior. Esa noche, Clara se acostó reflexionando sobre cada instante vivido con Emile. Sabía que lo más complicado estaba por venir y que decisiones difíciles serían inevitables. La mezcla de deseo, culpa y emoción era casi insoportable. París continuaba siendo cómplice silenciosa de su romance prohibido. Cada latido de su corazón confirmaba que nada volvería a ser igual. La noche de la gran reunión familiar llegó, y Clara sentía un nudo en el estómago imposible de ignorar. Cada mirada hacia Emile aumentaba la tensión que ambos compartían en secreto.
La ciudad brillaba afuera, como si París misma presintiera lo que estaba por ocurrir. Cada gesto, cada sonrisa contenida, parecía cargado de un mensaje oculto. Todo estaba a punto de cambiar de manera inesperada e irreversible. Mientras los invitados se acomodaban, Emil se acercó discretamente a Clara, susurrándole palabras que solo ella podía entender. Un escalofrío recorrió su cuerpo, mezclando deseo y miedo. Cada instante juntos se volvía un desafío, un juego peligroso que ambos aceptaban. La atracción prohibida alcanzaba su punto máximo, y la culpa se mezclaba con la pasión intensa. París parecía testigo silencioso de su secreto imposible. Durante la cena, Sophie presentó a Emil con orgullo, sin imaginar la tensión palpable entre él y Clara. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de doble significado para quienes compartían la conexión secreta. Clara sentía que su corazón latía con fuerza, mientras cada instante se volvía más intenso. La combinación de deseo y riesgo hacía que la realidad pareciera un juego de espejos. Todo estaba a punto de explotar en una revelación inesperada. En un momento, Emil levantó la copa para brindar y miró a Clara con una intensidad que nadie más notó. Sus ojos transmitían un mensaje secreto que solo ella podía descifrar. El corazón de Clara se aceleró, consciente de que sus sentimientos no podían seguir ocultos. La tensión se volvió insoportable, y cada segundo parecía alargar la espera de lo inevitable. París brillaba como cómplice silenciosa de un romance que desafiaba toda lógica. Justo cuando parecía que todo seguiría en secreto, Sophie miró a Clara con curiosidad y preguntó sobre la conexión entre ellas y Emil. Un silencio inesperado inundó la mesa, y todos los ojos se centraron en Clara. El corazón le dio un vuelco mientras la verdad amenazaba con salir a la luz. Cada emoción contenida durante semanas se derrumbó en un instante de pura tensión. La revelación cambió la dinámica de la noche para siempre. Clara respiró hondo y decidió ser honesta, revelando lo que había sentido desde el primer encuentro. La sorpresa y el choque se reflejaron en los rostros de todos los presentes. Sophie quedó sin palabras por unos segundos, mientras Emil la sostenía con ternura y firmeza. La familia enfrentaba un momento delicado, pero la sinceridad rompió las barreras del secreto. La tensión se convirtió en una mezcla de alivio, conflicto y emoción inesperada. Emil tomó la mano de Clara discretamente, transmitiendo apoyo y complicidad. La atracción prohibida seguía presente, pero ahora ya no había secretos que los consumieran. Cada gesto y mirada demostraba que su vínculo era fuerte y verdadero. La sorpresa inicial dio paso a conversaciones sinceras y decisiones que cambiarían la vida de todos. París continuaba siendo testigo silencioso de su historia intensa y transformadora. Al final de la noche, Sophie abrazó a Clara con lágrimas en los ojos, comprendiendo la conexión real entre ella y Emil. La tensión previa se transformó en aceptación y nuevos comienzos inesperados. Cada emoción vivida durante semanas encontró una resolución sorprendente y humana. La familia aprendió a lidiar con el amor prohibido, y la honestidad abrió un camino hacia la reconciliación. París brillaba como escenario de un giro final inolvidable. Clara y Emil, finalmente libres del peso del secreto, caminaron por las calles iluminadas de París. La ciudad parecía celebrar su pasión y decisión valiente. Cada instante juntos se sentía pleno y cargado de emoción auténtica. La atracción prohibida había encontrado un camino hacia la honestidad y la conexión verdadera. París, una vez más, demostraba ser cómplice silenciosa de los amores imposibles que terminan sorprendiendo a todos. Esa noche, mientras París dormía, Clara comprendió que cada desafío y cada momento de tensión habían fortalecido su vínculo con Emil. La pasión, la culpa y la honestidad habían creado una historia única. Cada latido de su corazón reflejaba la intensidad de su experiencia y la fuerza de su amor. Lo imposible se había vuelto real, y el futuro brillaba con promesas inesperadas. París, testigo silenciosa, había visto nacer un romance inolvidable. Gracias por acompañarnos en esta historia intensa y llena de emociones en París.
Clara y Emil nos mostraron cómo el deseo, la pasión y la honestidad pueden desafiar cualquier límite. Su romance prohibido y las decisiones difíciles que enfrentaron nos recuerdan que el amor a veces llega de maneras inesperadas. Cada mirada, cada gesto y cada secreto compartido creó una conexión que nadie podría ignorar. La historia nos enseña que la valentía para ser honestos con nuestros sentimientos puede cambiarlo todo. A veces, los momentos más complicados revelan lo más profundo de nuestro corazón. París, con su magia y misterio, fue testigo de esta transformación. Queremos saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Clara? ¿Habrías seguido la atracción prohibida o mantenido la distancia por lealtad? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides contarnos desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu participación hace que cada historia cobre vida y nos acerca más a nuestra comunidad. Antes de continuar con más historias impactantes, por favor suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Así no te perderás ningún video lleno de emoción, romance y giros inesperados. Tu apoyo nos permite seguir creando historias envolventes y únicas, que te transportan a mundos llenos de pasión y sorpresas. Gracias nuevamente por estar con nosotros hasta el final. Cada historia es un viaje, y queremos que sigas acompañándonos en esta aventura. Comparte este video con alguien que disfrute del romance, la emoción y las reviravoltas. Nos vemos en la próxima historia, donde nuevos secretos, pasiones y sorpresas te esperan. París siempre tendrá un lugar especial en este viaje emocional.